Hola, soy Isabela Leal, estudiante de medicina y explicaré la electronegatividad, que es una propiedad molecular importante para entender cómo interactúan los átomos entre sí. Empezando por su definición, la electronegatividad es la medida de la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de un enlace hacia su núcleo. Por esto es importante para entender cómo se forman los enlaces químicos y las fuerzas intermoleculares. La electronegatividad, en tanto que es una medida, se mide bajo la escala de Pauling, que le asigna un valor numérico a los elementos según su capacidad para atraer electrones hacia su núcleo. En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha porque la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. Esto quiere decir que atrae con mayor facilidad los electrones hacia el núcleo. Similarmente, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba porque el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que si el átomo es más grande, va a tener mayor dificultad para atraer los electrones hacia el núcleo. Por lo tanto, disminuirá en este sentido su electronegatividad. Teniendo todo esto en cuenta y al excluir a los gases nobles, podemos identificar que el flúor es el átomo más electronegativo, seguido por elementos como el nitrógeno y oxígeno que veremos frecuentemente en la química orgánica. Por esta razón, vamos a encontrar que las moléculas orgánicas son neutras y forman enlaces covalentes. Hola, mi nombre es Marlon Briceño, soy del programa de medicina. Es posible hacer una relación entre electronegatividad y fuerzas intermoleculares, de tal forma que también sería posible hacer una determinación de polaridad de una molécula en específico, dependiendo de los elementos que son partícipes en esta. Por ejemplo, tenemos el carbono con electronegatividad de 2.6. Si él se relaciona con un enlace con un elemento que es mucho más electronegativo que él, este elemento, este último, tendría una densidad de carga negativa, precisamente porque al ser más electronegativo tiene tendencia a atraer más los electrones. En caso contrario, pues si el elemento tiene una electronegatividad mucho menor, la densidad de carga negativa ahora tendría el carbono. Entonces podemos distinguir rápidamente entre dos tipos de moléculas, apolares o polares. Apolares es cuando no hay una diferencia de electronegatividad significativa. Precisamente en este caso, pues los elementos son iguales, son los mismos, entonces no hay diferencia. Están distribuidos uniformemente en el enlace. En el polar sí habría diferencia por parte del flúor, que es mucho más electronegativo y por eso tiene densidad de carga negativa. Ya para finalizar tendríamos este ejemplo específico de en química orgánica, que es el 4-fluoropentanol, en el que podríamos analizar este sustituyente que pertenece a un halógeno. El cloro, al ser mucho más electronegativo que este carbono, va a presentar una densidad de carga negativa y por eso se puede establecer que hay una polaridad en esta sentido. Muchas gracias. Hola, yo soy Valeria Zapata, estudiante de medicina, y hoy voy a explicar las fuerzas intermoleculares. Estas son las interacciones entre las moléculas, es decir, cómo se atraen o rechazan las moléculas cuando están juntas. Estas atracciones o repulsiones se producen entre cargas positivas y negativas, que se forman dentro de cada molécula. Las fuerzas intermoleculares son importantes para mantener los estados de agregación de la materia, como el sólido, el líquido y el gaseoso. En este diagrama encontramos que hay diversos tipos de fuerzas, como son la fuerza ion-dipolo. Estas son las interacciones que se producen entre los iones y las moléculas polares. Tenemos las fuerzas de Van der Waals, que agrupan las fuerzas de atracción y repulsión entre moléculas polares y no polares. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, que se producen cuando dos o más moléculas polares interactúan, y como un tipo de tenemos los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una interacción que se produce entre un hidrógeno unido a un átomo electronegativo en una molécula y un átomo electronegativo en otra molécula. Tenemos las fuerzas de London, que son las interacciones que se producen entre moléculas no polares o entre los gases nobles. Y tenemos el dipolo inducido, que esta se produce cuando una molécula polar induce o provoca que se forme un dipolo en la molécula no polar. Hola, soy María José Vela, estudiante de medicina, y hoy voy a explicar qué tipos de fuerzas intermoleculares existen entre interacciones de agua y de cloroformo como ejemplos. Primero tenemos el agua, cuya fórmula química es H2O, dadas sus cargas parciales positivas y negativas. Esta es una molécula polar. Entre dos o más moléculas de agua observamos que se forman puentes de hidrógeno. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque existe un átomo de hidrógeno unido directamente a un átomo muy electronegativo, el oxígeno, donde el hidrógeno es un donante y el oxígeno un aceptor. Como mencionó mi compañera, los puentes de hidrógeno son un tipo de atracción dipolo-dipolo específica, por lo que la interacción entre las moléculas de agua igual sería del tipo dipolo-dipolo. También hay fuerzas de dispersión de London, porque estas están presentes entre todas las moléculas y átomos. En la segunda molécula, el cloroformo, hay una carga positiva parcial en el extremo del hidrógeno, y los cloros representan una carga parcial negativa,
por lo que esta molécula tiene dipolos permanentes, es decir, es una molécula polar, y por lo que entre moléculas de cloroformo hay fuerzas dipolo-dipolo, tal que el polo positivo, el hidrógeno, atrae el polo negativo de la otra molécula, cualquier cloro. También hay fuerzas de dispersión de London, por lo que mencionamos en el ejercicio anterior. Recordar que las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción o repulsión que actúan entre partículas vecinas, es decir, átomos, moléculas o iones. Se pueden utilizar para predecir los puntos de ebullición relativos. Cuanto más fuertes sean, menor será la presión de vapor y por ende la sustancia tendrá un mayor punto de ebullición. También la electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo de atraer hacia sí mismo los electrones que comparte. Eso es importante para asignar cargas parciales a las moléculas y determinar los tipos de enlaces intermoleculares que se pueden formar.